días. Buenos días. Dios bendiga sus vidas, la gloria y la honra para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy Colombia tiene un nuevo tiempo. Comienza un nuevo tiempo y hay elecciones, ¿verdad? Tenemos que votar todos. Vamos a darle la gloria a Dios y vamos a leer una palabra en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 10. Leo la poderosa palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos al versículo 13 seguido. Dice, respondiendo Jesús les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias te doy por tu misericordia, por tu poder. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Padre, delante de ti nos colocamos, Señor, dándote gracias, Señor. Diciendo, Señor, cuán amoroso, cuán grande eres tú con nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Hemos estado y seguimos orando por nuestra nación, Colombia, Señor. Queremos, Rey amado, Dios poderoso, que es un tiempo nuevo, Señor, en el cual, mi Dios amado, esas aguas, Señor, se mueven, Señor. Esas aguas, Señor, aleluya, Señor, comienzan a traer bendición, sanidad, medicina a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Dios poderoso. Y muchas veces, cuando nosotros nos encontramos, ¿verdad?, con una creencia, en un estado, vemos aquí a Jesucristo respondiendo, le digo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva, porque cualquiera que bebe de esta agua no volverá a tener sed. Cualquiera que bebe, pero primero le dice, cualquiera que bebe de esta agua, cualquiera, de verdad que camina, que anda, que escucha, que oye en el sistema, dice, vuelve a tener sed, poniendo el agua, ¿verdad?, como una fuente, poniendo el agua como una dimensión, hay fuentes de vida y hay fuentes que traen muerte. Y el agua que trae vida es esa, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en esta mañana yo quiero decirles de qué fuente está sacando el agua. ¿De qué fuente está sacando el agua? ¿De qué fuente? Fuiste sacado de las muchas aguas. Y de alguna otra forma, a esta mujer le dice, no fuiste satisfecha, tomaste de muchas fuentes, llevaste a lo profundo, hiciste, te pusiste en un estado, pero no encontraste satisfacción, porque lo único que satisface es Jesucristo. Cuando comenzamos a tomar de estas aguas, cuando comenzamos a beber de las aguas en Cristo Jesús, estas aguas son como un río y no pueden parar. Estas aguas van a traer revelación, van a traer sanidad. Estas aguas de vida van a hacer que la tierra fertilice. Por eso cuando vives del agua que sale de Cristo, esas aguas satisfacen. Dice la palabra que nunca más tendrás sed.
¿De qué agua fuiste sacado? ¿De la hechicería? ¿De creencias del sistema, verdad? ¿De qué agua? ¿De enfermedad? ¿De miedo? ¿De dolor? ¿De tristeza? ¿De qué agua fuiste sacado? Fuiste sacado de las muchas aguas y sigues, dice la palabra, muchas veces, aunque el Señor los saca de esas muchas aguas, sigues bebiendo del agua del mundo y por eso tienes sed. Tienes sed, sí. Recibiste la salvación, recibiste a Cristo, dijiste soy la iglesia. Sin embargo, sigues bebiendo del agua del mundo. Sigues bebiendo del agua de ese sistema. Sigues en creencias, sigues en miedos. Sigues pensando que la solución está en un hombre o está en muchos hombres o en muchas personas. La palabra dice que la palabra dice, si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él te sacó de las muchas aguas, te trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Él murió, resucitó, pero en esa resurrección, ¿sabe qué hizo? Te sacó de las muchas aguas, te levantó y trajo sobre tu vida, aguas de resurrección. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hermano, lo que está pasando, lo que vamos viviendo, Colombia viene para un nuevo tiempo. Y lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo y lo que hoy se está moviendo, ¿sabes qué? Estamos hablando de aguas y hay una guerra de agua. Hay una guerra de aguas, hay una guerra en la cual de verdad tenemos que identificar. Tenemos que identificar, porque el Señor me decía, Colombia, yo la estoy sacando a Colombia de las muchas aguas y trayéndoles a aguas de resurrección. La iglesia, cuando la voz de la iglesia se mueve, cuando la iglesia se mueve, cuando la iglesia comienza a poner la mirada en Cristo, entonces, ¿sabes? En el país el Señor comienza a hacer algo. Dice la palabra aquí, como las aguas cubren la mar. No dice como las aguas llenan la mar. Dice como las aguas cubren la mar. Son dos tipos de agua diferentes. Las aguas de los cielos revelan el conocimiento de la gloria de Dios. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Dice, así como las aguas cubren. Hay aguas que cubren, pero no sacian. No sacian. Y Dios ha propuesto, ¿sabes? Que la tierra entera será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Dice, como las aguas cubren la mar. Las aguas del cielo, esas aguas de Jesucristo, las aguas de estar posicionado, de estar en una posición correcta en Cristo Jesús. Por eso Dios le dice, por eso Jesucristo le dice a esta mujer, que si tomare de esa agua que Él le da, nunca tendrá sed. Porque el conocimiento de Dios nunca cesa. Cuando toma de las aguas de Él, sigues tomando, sigues llenándote, sigues disfrutando a Cristo. Su conocimiento no cesa nunca. Por eso la palabra habla de la multiforme sabiduría de Dios. Es eterna. Es eterna la multiforme sabiduría de Dios. La dimensión del Espíritu
Estamos hablando de eso, de esa dimensión del Espíritu. Cuando nosotros entendemos y comenzamos a mirar y a entender que fuimos sacados de las muchas aguas, fuimos trasladados de esa tiniebla a la luz admirable, fuimos posicionados en Cristo, entonces la palabra dice que tú y yo vamos siendo transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Vamos siendo transformados. Dice como por el Espíritu del Señor. Hay una transformación, hay un gobierno. Hay un gobierno, gobierna el Espíritu Santo. Pero así como vemos, dice la palabra, que el enemigo, en 2 de Corintios 4:4, que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y con un propósito, cuando hablo incrédulo no estoy hablando de gente que no conoce, que no recibió salvación o que no hizo una oración de fe. Estoy recibiendo de gente que recibiendo, que conociendo, que habiendo estado allí, habiendo recibido esa salvación, dice, no creyeron. Incrédulos, no fueron fieles. Y aún no quiere decir que estén de pronto fuera, aún están en la iglesia, están en medio de los santos a muchas veces, pero no son santos, porque no han entendido su posición. Son creyentes que caminan, son creyentes que no se mueven, no oyen conforme los cielos están hablando. No entienden que hay una guerra de agua, una guerra de sistema de creencias. Entonces, según el entendimiento de los incrédulos, con un propósito, para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Dios, para que la paz de Jesucristo no reine en sus corazones. El enemigo necesita voces de autoridad y necesita una voz que se levante de la iglesia, una voz que esté diciendo, que esté hablando, que esté en medio de las aguas equivocadas, en medio de las creencias equivocadas. Pero yo me gozo, ¿sabe? Por lo que está pasando en Colombia. Yo me gozo porque la iglesia se ha unido, porque el Señor nos habló de nuevo tiempo, de renovar, de levantar el altar, comenzando por nuestra nación. Y la iglesia se ha levantado a levantar el altar, a que esa nación se levante. Y esa nación Dios la ha sacado de muchas aguas. No podemos tener una iglesia enferma espiritualmente. La iglesia de Jesucristo está posicionada en Él. Cuando entendemos que Él es el gran yo soy. Él es ese gran yo soy en nuestras vidas. Y en cada uno de nosotros debe haber una esencia del Padre para que nos lleve a ese conocimiento de la gloria de Dios. Oramos, Señor, que baje tu gloria, Señor, llena este lugar de tu gloria. La gloria está allí. Cristo, esa es la gloria del Padre. Pero cuando esa gloria no la conocemos, tenemos que muchas veces la iglesia tiene que comenzar a orar por el conocimiento de la gloria de Dios. Para tener esa intimidad, para conocerle, para disfrutarle, para saber lo que el cielo está hablando. Cuando entendemos lo que el cielo está hablando, ¿sabes? Lo disfrutamos. El conocimiento de la gloria de Dios comienza a cubrir, a llenar y a sacar, ¿sabes? Iniquidades, a sacar miedos, a sacar, a decir no más. Es tiempo de levantarte, Colombia, no más. Colombia tiene una identidad que le ha dado el Padre, pero como la iglesia de Cristo, es necesario que entienda a los tiempos. Y Dios ha sacado a Colombia de las muchas aguas y la ha posicionado en aguas de resurrección. Colombia viene un nuevo tiempo para ti. Un nuevo tiempo para ti viene Colombia. Porque fiel y verdadero pelea por esta nación. El fiel y verdadero está peleando. Y está peleando por esta nación porque su iglesia, ¿sabe? Su iglesia está orando. Aquí no estamos uniéndonos, sino nos estamos uniendo con una guerra de agua, de conocimiento, de identidades, de hundir, de traer tinieblas. Tenemos que ver que el Señor necesita, Él usa
Él usa y trae. El libro de Cantares 8:7 dice, y las muchas aguas no te han abrazado, no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Entonces, las muchas aguas, Colombia, muchas aguas te han abrazado durante todos estos años. El Señor estaba haciendo algo precioso con Colombia, pero la iglesia se sentó, la iglesia se estaba durmiendo. La iglesia estaba poniendo la mirada no en Cristo, sino en hombres. Por eso, cuando el Señor, y a veces no entendemos cuándo pasan las cosas, pero para levantar una iglesia. Y este es un tiempo en que el Señor está levantando. El Señor está posicionando, está sacando. Entonces dices, aunque las muchas aguas te han abrazado, Colombia, no podrán apagar el amor de que esta tierra también el Señor la escogió. Colombia, Cristo te escogió, Cristo te llamó, Colombia. Y le hablamos a la tierra, le hablamos a la nación, porque hay una voz, la iglesia que está orando, que está despertando, y Colombia está siendo sanada. ¿Y por qué estoy trayendo esta palabra? Porque el Señor me habló. Muy poco me gusta predicar sobre temas pero específicamente el Señor me decía, Colombia está siendo sanada, está siendo restaurada, la he sacado de las muchas aguas. Y habla aguas, la mujer samaritana había tenido muchos hombres que habían vivido con ella. Y dice que aún el que vivía en ese tiempo con ella no era su esposo, había fornicado muchas veces. Pero cuando fue sacado de las muchas aguas, cuando bebió de la agua correcta, de la fuente correcta, entonces dice la palabra que viene a ser como un río y que no iba a tener sed, que iba a caminar. Así como muchas veces los problemas vienen y muchas veces nos ahogan. Muchas veces los problemas, ¿verdad?, son como olas que golpean en el momento. Golpean a las personas y muchas veces nos han dejado sin aliento. Muchas veces cuando viene una ola y la otra, pero la persona sale cansada. Así vienen muchas veces los problemas, golpean en medio de tu puerta, en medio de tu casa. Sientes que no tienes aliento. Pero allí en medio de eso, el Señor te dice y te abraza y te dice que el amor de Dios nunca se apaga. Que no se apaga. Que cuando tenemos y cuando nos vemos que nos está golpeando las cosas, la iglesia se levanta. Muchas veces las circunstancias son las que hacen levantar a una iglesia. Segunda de Samuel, y estar leyendo, Segunda de Samuel, capítulo 22. No voy a durar mucho. Hay un canto de liberación en Segunda de Samuel. Y comienza diciendo en el versículo 1, dice, habló David a Jehová palabra de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Hermano, Saúl representa al hombre que entrega la nación a su pueblo, el gobernante que decidió quitar la mirada del Rey de Reyes y vivir un sistema de creencia de muerte. Saúl fue escogido por Dios. Soy de las que creo que cuando un gobernante es puesto en las naciones, cuando un gobernante, cuando un presidente, un gobernador, cuando un alcalde local es colocado por el Señor.
Pero él decide creer o moverse o lo que, como se llama la prédica, o él decide moverse en agua. ¿En qué agua se está moviendo? Él lo decide. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de amor, su amor para con nosotros, pero nosotros tenemos que buscar la alianza. No porque un presidente no es cristiano, mi hermano. Un presidente no es de la iglesia, está en la iglesia, sabemos cómo se mueve la cuestión. Pero hay algo, cuando deciden de verdad, aún vemos en la Biblia, Dios usó un Ciro. Ciro no era cristiano. Pero cuando Dios decide usar a alguien, lo decide o para que la iglesia se levante. Pero cuando es para que la iglesia se levante, la iglesia no debe dejar que las muchas aguas inunden todo. Saúl desobedeció a la voz de Dios. Se engrandeció, pensando que era por su fuerza, por su poder, llevando al pueblo a muchas aguas. Muchas aguas. Y cuando hablo de agua, vuelvo y repito, hablo de sistemas de creencia. ¿Dónde está tu confianza? ¿A quién pusiste? ¿A quién le ponemos la nación? ¿Se la ponemos al Señor o ponemos un sistema de creencia en lo que nosotros creemos? Vamos a hacer ritos, vamos a hacer eso, se lo entregamos a quién, a la tiniebla, a la luz. Es un tiempo, iglesia. Es un tiempo decisivo para Colombia, es un tiempo decisivo para la nación. Pero cuando dejamos de oír la voz de Dios, muchas aguas van cubriendo. Cuando ya no escuchamos al Rey de Reyes, todos los movimientos que se están haciendo en la nación, ya no vienen guiados por la voz de Dios. Vienen guiados por otro sistema de creencia. Y es aquí donde habla la otra palabra, donde dice, el día que Jehová me libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Hace aclaración, son dos. Todo lo que vemos, lo que hace un hombre físicamente, primero puso antidiseños espiritualmente o diseños guiados por el Rey de Reyes. Entonces, David decía que le daba la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él cantaba, dice que era un cántico o palabras proféticas, palabras de liberación de Dios. Dios lo había libertado. Él había orado, él sabía, pues, estaba escuchando lo que el cielo estaba hablando. Y fue libertado de entidades espirituales. Entidades espirituales, y vemos aquí cuando seguimos leyendo, dice, y de la mano, dice, de Saúl. El hombre representa a Saúl. Tenemos enemigos. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Pero el sistema de creencias que se mueven en las naciones, ¿sabes qué? Quien esté a cargo, quien tenga la autoridad en ese momento, decide qué escuchar. ¿Qué escuchar? Y Dios, el Señor, Cristo, el Señor está sacando a Colombia de esas muchas aguas. Vamos a escuchar, vamos a levantar una voz. Esa voz, aleluya, santo Dios amado, en la cual, aleluya, esos son aguas que van a traer refrigerio, aguas que van a traer cambios para bendición. Él dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Cuando nosotros nos ponemos en esa roca, en ese diseño, ¿sobre qué estás edificando? ¿Sobre oro? ¿Sobre piedras preciosas? ¿O sobre heno? ¿Sobre paja? Un país se empobrece, ¿sabes? Cuando todo se ha puesto en una carencia, en un sistema en el cual dice la palabra que es muerte, que va a empobrecer, que por más que se esfuerce el hombre no podrá hacer más.
Por eso es necesario, como la iglesia, me decía el Señor, como la iglesia se ha levantado, como la iglesia de verdad ha puesto la mirada, se ha volcado al Rey de Reyes, como la iglesia ha arreglado esos altares que tenía, había dejado descuidado el altar para escuchar también y meterse en medio de esas voces que se estaban moviendo. Pero la iglesia se ha volcado. El Señor ha levantado y está levantando. El Señor comienza a poner y a poner en esta tierra su diseño. Hay una voz profética, hay un diseño profético para las naciones. Y Colombia tiene un diseño profético en las naciones. Colombia, ¿sabes? Se levanta como sacerdote. Somos sacerdotes en Cristo Jesús. Entonces, cuando el conocimiento de la gloria de Dios llena, ¿sabe qué pasa? Va a comenzar a traer luz, a manifestar justicia. Y cuando la justicia se levanta, se van a comenzar a arrancar, a destruir los antidiseños. Porque su misericordia comienza a sacar de las muchas aguas, a levantarse. Hay una nación en la cual el Señor está levantando. Está levantando con un diseño de gracia y de misericordia. En el versículo, no lo voy a leer todo ojalá lo puedan leer todo, es muy hermoso. Entonces dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, Salvador mío. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesucristo, en Él, dice la palabra, se doblará toda rodilla. Dice aquí, se invocará. En Él se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dice, y seré salvo, invocará, dice, invoqué y fui salvo de todos mis enemigos. Cuando ponemos la mirada en Él, entonces vemos aquí lo que dicen, aunque sabe, Colombia estuvo rodeada, dice, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Muchas veces, cuando torrentes de muerte, enfermedades, miedo, circunstancias, escasez, tantas cosas, todo eso se llaman torrentes de muerte. ¿Por qué? Porque las ligaduras del Seol, dice, me rodearon, hablando David, me tendieron sobre mí lazos de muerte. Pero cuando David fue al Seol, él miraba cómo trabajan las entidades espirituales, las entidades de muerte, de miedo, de enfermedad. Ligan, ponen ligaduras, ponen para qué. La Colombia estaba ligada, pero el Señor ha cortado esas ligaduras y la ha sacado de las muchas aguas. Tu vida, sabe, el Señor corta hoy toda ligadura y te saca las muchas aguas y te pone en esos lugares espaciosos en Cristo Jesús. Y voy a leer el versículo 16. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron descubiertos los cimientos de muchos del mundo a la reprensión de Jehová, porque él sopló del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Cuando el Señor saca, dice que quedaron al descubierto los cimientos de la tierra, del mundo, del sistema, y el Señor dice, a la reprensión de Jehová. Entonces se descubre, se comienza a mover en lo que estaba. Cuando una iglesia se levanta, el Señor engrandece, el Señor santifica, el Señor lo llena todo. Es un tiempo agradable para el Señor, es un tiempo de gozo.
Es un tiempo en el cual tenemos que darle gloria, honra. El Señor nos saca de las muchas aguas para traernos a aguas de resurrección. Hay un nuevo tiempo. Desde que comenzó el nuevo año, ese nuevo año, comenzó ese año nuevo bíblico, ese que comenzó en abril. El Señor nos habló de nuevo tiempo, hermano, nuevo tiempo. Estamos, Colombia, vamos a darle esa primicia para este tiempo. Estamos todavía en este tiempo, en el mes de ese Pentecostés, y estamos en ese mes que tenemos que darle esa primicia, decirle al Rey de Reyes, es un nuevo tiempo, tiempo de gloria, tiempo de bendición. ¿Por qué? Cuando nosotros nos dejamos y entendemos, vamos a saber que el fiel y el verdadero pelea no solamente por nosotros, sino por nuestra nación. Amén. Esas aguas de vida, le hablamos a esta nación. Colombia, ella necesita escuchar las aguas de vida. Y le decimos a Colombia que las muchas aguas de vida ya están llenando casi todo. Están llenando. Entonces, vamos a darle la gloria, vamos a darle la honra al Rey de Reyes. Porque Dios está restaurando. El Cristo de la gloria está restaurando. Cuando Él comienza a hacer algo en la nación, como la nación esté, así también muchas veces se mueve la economía, se mueven tantas cosas, se mueven que se abren puertas, se cierran puertas. Y es un tiempo de restauración para esta nación. Es un tiempo en que el pueblo se está haciendo, es un tiempo en que Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas. Por eso les digo, el invierno terminó y la primavera floreció. Dice una palabra. El invierno terminó y la primavera floreció. Iglesia, el Señor está cambiando vestiduras a su iglesia. Hay un cambio de vestiduras, hay un cambio. Por eso, termino con donde comencé diciendo sobre qué aguas, de verdad, sobre qué agua te estás moviendo. El Señor nos ha sacado de las muchas aguas, pero es necesario que entiendas y sepas cuál es esa agua que estás tomando, cuál es esas aguas que estás oyendo, las aguas que saltan para vida eterna. ¿Qué aguas te están llenando en tu vida? Vamos a darle la gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Dios, en esta mañana. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Proclamamos y bendecimos, Señor, cada vida. Proclamamos y bendecimos nuestra nación Colombia. Te doy la gloria y la honra al Rey de Reyes, Señor. Y que tú guardes, Señor, y llenes todo, Señor, conforme a tu plan y a tu propósito. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.